Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Cancún y de la República Mexicana, de toda la República Mexicana? Desde aquí, desde Cancún, Quintana Roo, México, le enviamos un cordial saludos a todos ustedes, a sus familiares, a sus vecinos, a todos. Invítelo, de hecho, dígale, acérquese aquí que va a comenzar Levántate y Anda con un grupo de especialistas, pero sobre todo de siervos de Jesucristo, que estamos aquí sentados para hablar eso mismo de Cristo, de lo que es la voluntad de Cristo, de lo que es la palabra de Dios, pero sobre todo levántate y anda. ¿Qué queremos decir con levántate y anda en este programa? Que usted preste mucha atención, porque esa es la vida de un ser humano. Cuando conoce a Cristo Jesús, debe de levantarse y andar. Ahí comienza todo, ahí inicia todo. Y ya depende de ese libre albedrío que Dios nos dio para que de nuestra voluntad nosotros decidiéramos qué íbamos a hacer, qué íbamos a emprender, hacia dónde íbamos a ir. Por supuesto que no lo íbamos a hacer solitos, lo íbamos a hacer con ese libro que aquí está sobre la mesa, con ese libro, con esa bendita palabra que se llama Biblia. Ahí donde quedó todo el deseo, la voluntad, donde quedó el pensamiento, donde quedó el Espíritu de Dios para que el hombre, para que nosotros, para que usted eche mano de esa bendita palabra y que cuando se levante y ande, que sea según su voluntad y no con la nuestra. Levántate y anda refleja una realidad contundente, una realidad que se está viviendo. Y el objetivo y sentido de este programa en realidad es hablar de aquellas personas que han sido víctimas de sectas, de sectarios, de abusadores, de personas que han aprovechado una fe sana, una doctrina sana, que es la que enseña la bendita palabra de Dios, para hacer mal uso de ella. Para que usted, que está ahí sentado en su casa, que seguro fue lastimado, fue vituperado, fue maniatado, abusado, pues que usted hoy, usted pueda pedirle dirección, no a los que estamos aquí sentados. Nosotros somos voceros de Jesucristo. Nosotros hablamos lo que el Espíritu nos enseña, el Espíritu Santo. No somos adivinos, no somos agoreros, no mercadeamos con esa bendita palabra, hablamos lo que el Espíritu nos dice que digamos. Primero para vivirlo nosotros y para enseñárselos a ustedes. Conmigo es un placer hoy otra vez y así, durante cada programa que tengamos aquí, tener en este lugar, en este estudio de televisión de Caribe Entertainment Channel, aquí en Cancún, a los pastores, a un matrimonio hermoso que representa a un ministerio hermoso también internacional, Casa de Santidad, la pastora Valia Nemerchiska y el pastor Luis Cervantes. Bienvenidos hoy. Muchas gracias, Dios los bendiga, y como siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios. También es un privilegio servir con los dos varones de Dios, contigo Ernesto y obviamente con mi esposo, que ha sido también mi pastor y mi guía, y todo lo que yo hago en ministerio, Dios me dio privilegio hacerlo bajo de su guía espiritual, y eso me da oportunidad a la mujer poder estar en ministerio. Pues muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias Ernesto por la invitación para participar en este programa. Y pues estamos de nuevo aquí para continuar con nuestro tema, que es muy interesante. Sí, efectivamente es un tema que yo sé, porque confío mucho en que la palabra nunca regresa vacía, y aquí estamos poniendo sobre todo la bendita palabra de Dios, lo que quiere Dios, la voluntad de Dios para usted, para mí, para los pastores, para los muchachos que están aquí operando la cámara, para todo el ser humano ahí afuera, en la calle, en su casa, en las escuelas, en las empresas. Esa es la voluntad de Dios. Y aquí estamos nosotros enseñándoles humildemente de lo que Dios nos ha dado a nosotros,
en este caso con un objetivo, en un tema en específico, que es este, bajo el título Levántate y anda, que antes, fuera de cámara, empezando, decimos, bueno, levántate y anda. Usted no piense que le estamos diciendo levántate y anda para que usted allí en su congregación o en su casa sea rebelde y diga, me levanto de la mesa y me voy de la congregación. No. Y quiero dejar en todos los programas, lo voy a estar dejando claro. Levántate y anda es una frase clara en la palabra de Dios, en la Biblia, para que tomemos una acción. Hay que levantarse y hay que andar. Es una frase para un enfermo que necesita ser sanado y muchos prácticamente están heridos por la misma religión porque confiaron en sus pastores o en sus ministros, en sus líderes y quedaron heridos. Por eso no es para levantar una huelga en su congregación o una rebeldía, es para los que quedaron lastimados, aplastados, los que quedaron dolidos, los que quedaron muchas veces paralizados por el dolor. Este programa es para usted, para que tú puedas salir de tu hoyo, de tu dolor, de tu tristeza, porque hoy viene el Señor Jesucristo y dice, hoy es tu día, levántate y anda. Qué lindo, efectivamente, Pastor Luis. Sí, finalmente el propósito del Evangelio es sanarnos y restaurar nuestra naturaleza caída, el pecado, limpiarnos y hacer que podamos tener una relación personal con Dios. Efectivamente, eso es, en realidad lo vemos así y dice, llega Cristo a nuestra vida y ya, todo se acabó, todo, ya no hay problemas, ya no va a haber sufrimiento, ya nada. Encontré un pastor, una pastora, encontré unos líderes, ya una casita o una palapita o un gran edificio o un mega monumento de edificio y encontré la salvación. No, mi hermanito, no, mi hermanita, no, usted que está escuchando, amigo y amiga, porque esto lleva un sacrificio. Por eso Cristo nos dijo y nos enseñó a todos nosotros, y ahí está en su bendita palabra, toma la cruz, tómala. Aquel que quiera, Él no dijo simplemente esto es a todo el mundo, los obligo a partir de este escrito que estoy haciendo a que tome su cruz y me siga. No, aquel que quiera. ¿Qué es lo que quiere? Agarrar nada más la cruz para seguir ahí como un borreguito, haciendo lo que quiera el ser humano, lo que quiera Satanás, lo que quiera el mundo. No, para hacer la voluntad de Cristo, es para eso. Y ahí en la voluntad de Cristo hay gozo, hay regocijo, hay algunas caídas, hay dolores, hay sufrimiento, hay muchas cosas también. ¿Por qué no? Sí las hay, el Señor lo sabe, no es fácil. Pero hay algo muy grande que se llama amor, porque Dios es amor. Y no es lo mismo cuando usted se cae, ir y levantarle y curarle la herida con una exhortación decente, bajo la voluntad de Dios, bajo los preceptos de Dios, a ir a abusar de usted, a ir a regañarlo de una manera carnal, a ir a humillarlo, a ir a abusar de usted, a maniatarlo, a extorsionarlo, a ridiculizarlo, porque muchas veces lo he visto, lo vi. Y eso no es de Dios. Este versículo que tú mencionaste, Ernesto, de tomar su cruz, es de suma importancia en el mundo cristiano, en el mundo de fe. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mira, aquí nuestro Señor nos está llamando a negarse a nosotros mismos. Y es una frase que usan mucho los líderes sectarios, los líderes de cultos abusivos, para someter la voluntad de las personas a sí mismos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos está pidiendo nuestro Señor? El Señor está pidiendo que nosotros, por tener relación personal cercana, relación de confianza con el Señor Jesucristo, por nuestra propia voluntad ponemos intereses, nuestros propios intereses. Eso significa la palabra negarse, poner nuestros propios intereses a segundo lugar y
seguir los intereses de Dios, cuáles son siempre buenos, agradables y son para salvación de nuestra alma. benignos. Pero ¿qué hacen los hombres abusivos? Ellos usan ese versículo para romper lo sagrado que Dios nos dio, para quitarnos libre albedrío. Eso es lo que sucede, y en el programa pasado estábamos hablando mucho que es un regalo más grande que Dios dio al hombre, es el libre albedrío, donde tú y yo, mi hermano, tenemos derechos a tomar las decisiones. Muchas veces esas decisiones van a servirnos para bien, muchas veces nos van a hacer daño, pero van a ser consecuencias de lo que decidimos nosotros. Ahora, nadie tiene derecho a quitarnos nuestra voluntad. Solamente, así como oró Cristo Jesús, Él dijo, me gustaría que sea así, que me pase esa copa, pero que no mi voluntad sea. Él seguía teniendo su voluntad, pero la tuya. Y por amor al Padre, por obediencia, la sometió su voluntad al Padre. Nadie tiene derecho a venir y empezar a ordenarnos, empezar a quitarnos nuestra voluntad. De hecho, hay congregaciones donde si tú vas de vacaciones, si pastor no te da permiso, no puedes salir de la ciudad porque ya te están castigando en tu congregación. Suceden tantas cosas que donde los hombres tratan de tener el control sobre nuestras vidas, lo que es completamente o absolutamente no bíblico, es contra la voluntad de Dios. Lo voy a repetir, que nosotros solamente por amor a Dios y por conocerlo podemos someter nuestra voluntad, primero conocerla y luego la voluntad de Dios. Hay que conocerla y someter nuestra voluntad a la suya, y por eso nunca vamos a ser avergonzados los que lo hacemos. Efectivamente, Pastor Luis. Sí, algo importante en el texto, Yeshua Jesús está diciendo el que quiera. Amén. Es Claro. una invitación, no está forzándonos, no nos está obligando. El contexto de todo esto es que Él está extendiendo una invitación para que nosotros, si lo deseamos, tomemos esa cruz y le sigamos. Y es muy importante, Dios jamás va a obligarte a hacer algo. Ahora, mientras estamos en contexto de ese versículo, quería comentar sobre Adelante. segunda parte donde dice: tome su cruz cada día. Muchas veces pensamos que tomar la cruz es nada más someternos a un sufrimiento y todo el tiempo vivir así una vida miserable, patética, sin gozo. Pero la palabra cruz no significa aquí sufrimiento, ya que si negarse a sí mismo significa poner tu voluntad a segundo plano y hacer la voluntad de Dios. Tomar la cruz, la palabra cruz es la palabra griega stauros, que significa palo o significa vara de un pastor. Oh. Y esa frase, ese hebraísmo de tomar tu cruz, significa tomar la vara del pastor en las manos. Es algo parecido cuando después de la resurrección nuestro Señor hablaba con apóstol Pedro y lo restauraba después de su caída, y le decía: ¿me amas? Entonces cuida lo mío. Cuida mis ovejitas, dice. ¿Me amas? Cuida lo mío. Sí se mide el amor de Dios por cuidar lo que es de Dios, no por abusar. Y precisamente la palabra esa frase, tomar la cruz, significa ponerte dispuesto a hacer la voluntad de Dios, trabajo de Dios, cuidar su obra, cuidar los suyos y amar a los que buscan a Dios. Efectivamente, y fíjate que haciendo memoria de todo esto, cuando estamos profundizando en la bendita palabra y vemos objetivamente todos estos problemas que existen, que ya no es como las aflicciones normales. En esta vida aquí, aunque seamos cristianos, todos los días nosotros, el ser humano, se enfrenta, pastores, a algo. Solitos vienen, sí. Vienen, ahí están los problemas, ahí está la situación. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte.
¿Qué es este mundo? El valle de sombra de muerte, la familia, el trabajo, todo lo que está separado en ese momento de Dios, de estar haciendo la voluntad de Dios, pues es valle de sombra, de muerte. Pero ¿qué es lo que nos hace mantenernos ahí? Y no tener ningún tipo de miedo ni nada, no temeré mal alguno. Porque dice, tu vara, ahora que esto dice, vara de un pastor es esa cruz. Me gustó mucho, lo apunté aquí, vara de un pastor es esa cruz. Entonces, pero si los mismos pastores, esos mismos pastorcitos, mis hermanos, usted que me está escuchando, pastor, pastores, pastora, que me están escuchando, se ha analizado profundamente delante del Padre, ve usted, se ha preguntado, dentro del año, así cuando llegamos a fin de año, que uno hasta hace reflexiones y dice, bueno, ¿qué hice este año? Bueno, ¿están contentos conmigo? ¿Estaré haciendo yo verdaderamente la labor de pastor? No se analiza usted como pastor, porque yo añoro ser pastor, me estoy preparando con los pastores, deseo, tengo el llamado, es lo que más deseo en la vida, en este momento es prioridad para mí, y yo estoy teniendo un pastorado en este momento por primera vez con amor, con dedicación, con un seguimiento. Son seres humanos igual que yo, que usted, que cualquiera. Hay problemas, hay preocupaciones, hay de todo. Tenemos de todo porque somos reales aquí, en esta vida palpable de sufrimiento. Inclusive peor porque ya estamos en los tiempos finales. Y la palabra habla de cómo va a ser esta vida ya en estos últimos tiempos. Entonces, peor todavía este tiempo que nos tocó. Así es. Este tiempo que nos está tocando es muchísimo más difícil. Sí. Entonces, usted allí en su casa reflexione, analícese, hable con Dios, converse con Él y dígale, Espíritu Santo, redargúyeme a mí que soy pastor, que soy pastora. ¿Qué estoy haciendo mal o qué estoy haciendo bien? Porque a veces en esa misma, ahí en ese subconsciente se queda ahí grabado todo lo que hacen, todo lo que están y todo, pero se cauteriza el entendimiento y la gente se va a su casa, se retira, se va con aquellas situaciones, con muchas cosas inconclusas en aquel redil. Es como si dice, si compara al pastor con el pastor de las ovejitas normal ahí, porque es un pastor, sí, por eso se llama pastor, que cuida un rebaño. Óyeme, si hoy sí se me antojó darle hierbita al pasto que llevaba, pero a lo mejor se me tenía que darle agua con algo que me recomendó el veterinario, pero mira, tenía que curarle los parásitos a aquellas ovejas y todo. ¿Verdad que es necesario atenderlo para que sigan vivas las ovejas? Es lo mismo en el rebaño. Cuidar ese rebaño es un llamado tan especial, pastores. Sí. Es algo tan profundo. Tú usaste la palabra llamado, por eso también es muy, muy importante que todos los que se llaman pastores o ministros o líderes hagan esta pregunta: ¿de veras tengo llamado? ¿Por qué yo estoy ocupando este puesto de pastor, ¿por qué me metí en este ministerio? Porque muchas veces nosotros podemos tener buenas intenciones, Ernesto. Pensamos que, es buena obra o cosa, dice la palabra, desear ser pastor. Pero si estamos analizando las escrituras y si metemos en ministerio sin ser llamados por Dios, único que hacemos es llevar, aunque con buenas intenciones, ahora no estoy hablando de malintencionados, con buenas intenciones hacemos daño a nosotros mismos y al rebaño cual estamos pastoreando. Por eso, si Dios pregunta, si tú eres pastor, pregunta si estás seguro, investiga bien tu corazón, investiga bien el corazón de Dios, pide al Espíritu Santo que te confirma si lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por el llamado de Dios o por tus propias ambiciones. Efectivamente, sí. Pastor Luis. Muchas veces lo que sucede es que vemos la necesidad de pastores o de líderes en las congregaciones y luego por emoción nos dejamos llevar por esa necesidad que es tan palpable, tan visible, y muchas veces nos dejamos llevar y queremos hacer algo para la gloria de Dios y tomamos la iniciativa de tomar una responsabilidad
la cual Dios jamás nos pidió o para la cual Dios jamás nos llamó. Y precisamente uno de los puntos más importantes en la Escritura, Pablo está diciendo que es muy importante dejar lo carnal y pasar a lo espiritual. Cuando todavía andamos en la carne, aunque tengamos buenas intenciones, muchas veces en vez de buscar si realmente fuimos llamados por Dios, nos adelantamos a querer hacer algo con buenas intenciones, pero sin haber sido llamados por Dios. Claro que sí, hay gente que ha montado su congregación, su ministerio y simplemente, bueno, no aprendió a ser una oveja obediente, no aprendió, no se dejó discipular, porque decía, ese pastor está mal, ese pastor no me está enseñando lo que yo necesito, no, vámonos de aquí. Ahora yo voy a ser pastor y no, voy todavía se dan el chance de irse a otra congregación y a probar, estar probando todavía como oyente, nada más, como oveja que está alimentándose allí. Llega allí y va ya con la malicia otra vez y también de estar viendo si sí, si no, en vez como estar haciendo, como dice Pablo, retén lo bueno, retén, hazlo para ti, tenlo para ti. Ya cuando madures un poco algo, pero ni se dan inclusive el chance de madurar, se hacen sus autopastores, se educan con lo que van entendiendo, pensando que es la guía de Dios y la voluntad de Dios, y cuando viene a ver con un poco de recursos y con 3, 4 personas que le dicen 3 palabras bonitas, ya eres pastor, ya eres pastora, y ahí vas y enganchas un changarro y pones una congregación. Y esa es la situación grave de todo esto que está ocurriendo. Dice Ezequiel 34, dice, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Hace un reto Dios a través del profeta Ezequiel, diciendo que si tú eres pastor, ya olvida de tu propia vida prácticamente, olvida de tu propio interés, olvida de tu propio orgullo, de tu ambición, porque tu trabajo ya es apacentar a los rebaños, estar pendientes si tus ovejas están bien cuidadas, si están alimentadas, no importa si te dieron gracias o no te dieron gracias, si no importa, muchas veces, Ernesto, uno siendo pastor, a veces tú sabes que dicen ovejas atrás de tu espalda y dicen cosas que tú piensas, ay Señor, pero los amas y sabes que su necesidad es conocer dispuesto. Y tú los vas y los abrazas y los bendices. ¿Por qué? Porque ya no estás ahí por tu propio interés, estás ahí para amar, para mostrar qué significa ser parte de familia de Dios y para extender el reino de Dios. Y ya no importa si te ven o no te ven. De hecho, Juan el Bautista decía que yo tengo que menguar. Mi trabajo es menguar. Nuestro trabajo como de siervos es ser menos notables. Para mira, que sea notable Cristo. Una labor importante y de algo que me he dado cuenta, no sé si ustedes han notado que también en el llamamiento de pastor, en el llamamiento pastoral, si los pastores que tienen familia, que tienen hijos, que tienen nietos, tienen que pensar bien todas estas cosas muy profundas que son, porque fíjate, quieren ir a resolver la vida a la congregación y nunca lo pudieron hacer en la casa. Eso es lo que dice apóstol Pablo, dice el que cuida bien su casa. Al que cuida bien su casa. Si no cuidas bien tu casa no puedes ser pastor. Estos pastoras que están ahí presumiendo el título, teniendo un rebaño, haciendo alabanzas, haciendo inversiones, haciéndolo todo. ¿Cómo está su vida en su familia? ¿Cómo está su vida? A lo mejor se excusa y dice, ay, pero la palabra dice que también tus enemigos primero serán los de tu casa, porque es muy fácil buscar la justificación.
para no darse cuenta en realidad cuál fue tu llamado. Independientemente, la guía, ser un ejemplo de papá, de mamá, de abuelita, de tío, con ese amor por esa familia, por esos nietos, por esos muchachos, por sus hijos. Porque recordemos que la batalla espiritual no se gana ni con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu, según los frutos que vemos en la Biblia, empieza con el amor. Y donde no hay amor para tratar ni a la misma familia, pues, ¿qué congregación pudiera levantar esa persona? Ha escuchado un testimonio muy triste de que falleció un pastor que hizo mucha obra evangelística en todo el mundo. Y en su funeral, ya cuando todos se despidieron y se fueron, y quedaron sus 3 hijos adolescentes varones, perdón cómo lo voy a decir, pero sí. Cuando una persona, cuando amigo de la familia se volteó a ver, estaban orinando a la tumba. Y ellos dijeron, todo el mundo tuvo a nuestro papá menos a nosotros. Obviamente eso no justifica lo que hicieron los hijos, no se trata de eso, pero muchas veces nosotros creemos que ganamos el mundo, pero perdemos nuestra propia familia. Me quedo prácticamente sin palabras, pero vámonos a una pequeña pausa comercial. Enseguida estamos con ustedes. No se mueva de ahí, que esto se está poniendo muy bueno. Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso nuevamente, aquí en el Foro 1 de Caribe Entertainment Channel. Aquí estamos en Levántate y Anda, estamos ya metidos en materia fuerte, profunda, si vio el primer bloque que tuvimos. Y pues me fui a corte, pero el pastor Luis tiene ahí un buen arranque. Sí, yo quiero mostrarles con la palabra de Dios acerca de lo que hemos estado hablando. Tú tocaste varios puntos importantes y estábamos hablando como un pastor que realmente quiere hacer la voluntad de Dios tiene que estar o tener en sujeción a sus hijos, a la palabra. Entonces, en primera de Timoteo 3, Pablo nos explica algo muy importante, porque para realmente desear ser pastor, no solamente es necesario el llamado, sino hay otros requerimientos que Dios a través de la palabra nos señala como los requisitos principales para poder realizar este ministerio. Entonces comienza en primera de Timoteo 3:1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, y da una serie de requisitos. Pero luego más adelante, en el versículo 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahí vamos al punto. Todo ministerio, es muy importante saber que no solo comienza con el desear hacerlo. Si Dios pone en tu corazón algo, tienes que prepararte y tienes que empezar a estudiar, a dedicarle con disciplina y con esmero tiempo para poder realizar este llamado. Por supuesto. Pero después de ese llamado, de confirmar el llamado, viene la preparación. Y este requisito es uno de los requisitos más importantes de todos. Un pastor no puede ser pastor si no sabe gobernar su casa. Desde ahí comienza. No es solamente en el púlpito, es cómo me manejo en privado, en mi vida cotidiana,
con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. Es importantísimo, fíjese, escuche bien, porque aquí estamos en específico hablando, bueno, a todos, a todo el oyente, inclusive al que no conoce nada todavía de la palabra de Dios, pero sobre todo aquí a usted, pastor, a usted que ya está ejerciendo ese llamado, que tiene toda la confianza y la credibilidad con sus fieles allí, con sus conocidos, con su familia, con todo, de que sí, verdaderamente tuvo el llamado y que usted es pastor. Pero esto te lleva a lo que queremos es llevarle a un autoanálisis profundo. Porque sí, efectivamente sabemos de los casos que su casa es un desastre, totalmente un desastre. Una relación personal con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, que dice, bueno, pero esto es un pastor, e inclusive las ovejas lo saben, las ovejas lo ven y dice, pero esto es un pastor, esto es una pastora, esto es quien me está llamando a mí a obediencia, esta es quien me está aconsejando en mi matrimonio, esta es quien me está aconsejando a mí en una vida de que no robe, de que no grite, de que mis modales, de que todo. Pero si su vida es un desastre, dice la bendita palabra allí, fariseos hipócritas. ¿Y qué nos hace distinto a aquellos fariseos? Ahora se llaman pastores, ahora nos llamamos sacerdotes, ahora nos llamamos líderes. Porque el Señor sí lo va a decir. El Señor, no hay equivocación. Yo me puedo estar aquí equivocando, yo pudiera estar diciendo, ustedes igual, cualquier ser humano pudiéramos estar errando en lo que digamos o en la intención de lo que queremos decir, pero allí delante de Él no va a haber eso. Claro. Él va a decir, hipócrita, a ti te desconozco. ¿Qué tú hiciste con lo que te di? Con lo que presumiste que yo te había dado. ¿Qué tú hiciste con esto? ¿Qué estás haciendo con esto? Entonces, reflexión es muy importante. Bueno, para los que sí conocen la cita, no la vamos a estar poniendo, se va a estar poniendo, pero está muy clara. Búsquela, léala allí. Es Primera de Timoteo 3:1. A partir de allí lo puede leer y verlo claramente. Usted también como oveja, para que autoanalice, para que vea también lo que está pasando. Ahora estás tocando otro punto también muy importante, la responsabilidad. En el ministerio, algo de lo que debemos de estar conscientes es de que ahora tenemos mucho más responsabilidad, y si no aprendemos a ser responsables, pastor, pastora, vamos a tener serios problemas con Dios, porque Él nos va a pedir cuentas por lo que hicimos con el llamado. Y la responsabilidad es esencial. Si no estamos conscientes de la responsabilidad que conlleva el llamado, vamos a fracasar rotundamente. Definitivamente, y aquí pastora. Lo que sigo leyendo en Ezequiel 34, que es precisamente lo que ahorita dijo Luis. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Y luego dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Ni fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descariada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Qué triste. Y aquí está bien descrita la responsabilidad de un pastor: fortalecer a los débiles, curar a las ovejitas enfermas, vendar a las perniquebradas, volver al redil la descariada, buscar la perdida. Pero ¿qué hacen? Enseñorean de ellas con dureza y con violencia. Enseñorearse, fíjate, qué profunda palabra, ¿verdad? Que la bendita palabra es no por eso está catalogada como la verdad, la única verdad dada por el Padre. Qué lindo, qué profundo, enseñoreado, ¿sí, pastor?
Lo que estamos viendo aquí es la seriedad, porque Dios está usando al profeta para mostrar algo al pueblo de Israel. Y la pregunta es retórica: ¿acaso no deberían de alimentar a las ovejas? Pero en vez de estarlas alimentando, de cuidarlas, de protegerlas, de sanarlas, están tomando todos los beneficios, se ponen al tú pero por tú con las olvidándose ovejas. de las Así es. responsabilidades. Efectivamente, esta palabra enseñoreando, la responsabilidad que ya nos dio aquí el concepto profundo de la responsabilidad tan grande, el peso de lo que cae en sus manos. Cuando usted está detrás de ese púlpito, no está haciendo un espectáculo ni un show, no es para usted, están las almas de Cristo en sus manos. Así es. Y usted se está enseñoreando. Usted se va para su casa enojado y molesto con la ovejita tal porque dijo tal cosa. Se va molesto porque acá, peleándose con sus ovejas, con las que tiene que ir guiando. Con la paticoja se está peleando porque el orgullo lo domina. Así es. Porque su llamado no es real, es ficticio, es una ilusión lo que se ha hecho. Si es su caso, no es el de todos, no es el de todo el mundo. Por eso, en este programa que estamos profundizando mucho, estamos tratando, porque nosotros profesamos la fe en Cristo, lo que plantea la Biblia. Y nos interesa, no nos interesa lo que hagan las sectas, ninguna secta religiosa ni nada, porque no es la fe que profesamos. Las víctimas de esas sectas es las que queremos también que comprendan dónde están, qué es por quiénes están siendo dirigidos. Aquí lo que dice el Señor sobre todo eso, mira, dice: por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, sigo en Ezequiel 34 de versículo 9. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así dicho Jehová, el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Pues es que la palabra lo dice todo. Nosotros hacemos un programa, le explicamos, tenemos cámara, tenemos un estudio, pero hermanito, hermanita, amigo, léala, búsquela, pida revelación de esa palabra, métase en ella para que usted esté alerta, para que usted, la palabra es para todos, no es solo para el que tiene de frente como pastor ni para el líder, y que usted siga ahí como seguimos durante mucho tiempo, cuando estábamos en nuestro primer amor, con una ilusión muy grande, porque veníamos cansados, fatigados, heridos, sin venda, llenos de pus, veníamos con todo lo vil de este mundo. Llegamos allí aquel día, nos hicieron hacer una oración de confesión, nos arrepentimos en aquel momento, a lo mejor obtuvimos algunas ropitas, algunos alimentos, un albergue, lo que sea, y después, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Es exclusiva la Biblia para mi pastor y para los líderes? No, ya ellos me dieron un avance, algo preliminar. Ahora yo tengo que echar mano, echar garra de aquello y empezar a buscar, porque por eso estamos perdidos, por eso siguen los borreguitos allí, quejándose y siendo víctimas, maniatados y siendo usados con la moral por el piso, porque por falta de ese conocimiento. Por supuesto, estamos hablando aquí de aquellos que son víctimas de esos abusadores, de esos que no tuvieron llamado, de esos que están usurpando un púlpito, de esos que montan una congregación a todo lujo y a todo dar. Sí, de esos que no tuvieron llamado, y que usted como oveja no tiene ningún tipo de crecimiento, que usted como oveja lo que está haciendo es, si tenía una pata partida, ahora tiene dos, y usted tiene que darse cuenta. Y de hecho este programa es especialmente para las ovejas, porque uno de nuestros objetivos es que la gente estudie la Biblia y pueda reconocer la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Ya. Entonces, aquí está la clave, lo que acaban de decir ustedes.
Si yo como oveja me doy cuenta que mi pastor no me da tiempo, no me cuida cuando estoy enfermo, no me visita, no me procura, no está interesado en mi crecimiento espiritual. Porque está enseñoreado. Sí, es que, y volvemos a lo mismo, ustedes que son pastores, no se trata de subirse a un púlpito, predicar y gritar más fuerte. Eso cualquiera lo puede hacer. Cualquier persona con determinación puede hacer eso. Pero si ven los requisitos para el pastor en 1 de Timoteo 3, jamás dice eso. Habla de cosas tan importantes como que no sea un neófito, que sea marido de una sola mujer, que sea irreprensible. Son cosas muy diferentes a lo que vemos en los púlpitos hoy en día. A los shows actuales. Entonces, un verdadero pastor no solamente es el que predica o el que grita fuerte cuando hay que gritar. Un verdadero pastor es el que se preocupa por sus ovejas, el que las reprende cuando están en pecado, el que las disciplina para que corrijan el camino, el que les cura las heridas, el que con paciencia las alimenta. El trabajo de... Sí, porque ese es parte del trabajo, pero eso es lo que Dios estableció para el pastorado. Una de las cosas importantes que vemos en la Biblia son estos patrones que Dios estableció. Uno de los mayores ejemplos del pastorado es Pablo. Así es. Pablo fue llamado por Dios, es ahí donde comienza el verdadero llamado. Él no se levantó un día y dijo, pues ya quiero dejar de ser fariseo, ahora voy a ser pastor de ovejas. Ya me cansé de perseguir a los creyentes, ahora los voy a instruir. No es cierto. Pablo iba en el camino a Damasco, se le aparece nuestro Señor Yeshua Jesús y le dice, ahora tu vida va a cambiar totalmente. Pero fue porque Dios lo dispuso así. No fue el deseo de Pablo, mucho menos de Ananías, que después en el relato vemos que fue enviado por Jesús y le dijo que Pablo había sido escogido para el ministerio. Ananías, sabiendo que él era perseguidor y que mataba gente y encarcelaba creyentes, dijo, Señor, pero este hombre tiene fama de ser muy duro contra nosotros. ¿Y qué le contesta el Señor? Es que él debe de saber que instrumento escogido es este para el ministerio. Entonces, el primero que decide tu ministerio, tu llamado, es Dios. Amén, no eres tú. Amén, exactamente. Entonces, empezando por ahí, la Biblia nos explica con toda claridad cómo es el proceso que Dios estableció para cada cosa en la Biblia. Y nosotros, por muy enamorados que estemos de nuestra denominación, nosotros debemos de ser bíblicos, no denominacionales. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. Si no lo hacemos, estamos fallando. Total y absolutamente, tiene toda la razón. Ahora voy a tocar un tópico aquí que tengo escrito por los estudios y por lo que me ha llegado respecto a lo que plantean los psicólogos, los psiquiatras, cuando un daño de esto ocasionado por algún líder religioso, llámese el que sea, abusador. Y aquí una doctora en Kentucky plantea, después voy a dar, por aquí abajo está su nombre, dice, una fe auténtica nunca obliga, no chantajea, no enajena, ni difama, jamás hace amenaza ni con maldiciones a quien su membresía decide retirar, llamándole traidor con el único objetivo de retenerle
Una fe sana respeta las decisiones de sus fieles, no impone cuotas ni trabajos obligados, ni nada a cambio de la salvación del alma de nadie. Así es. Y como hemos comentado en el principio del programa, que eso es la primera señal de un líder peligroso es el que quiere someter a las personas a sí mismo en lugar de enseñarlos que estudian la palabra de Dios. Por eso en estos días más y más puedes escuchar declaraciones de ciertos predicadores o pastores, a veces no quiero usar esa palabra, famosos que dicen, mira, tú no te preocupas conocer las escrituras, preocúpate obedecer. Lo leí hace poco en un cartel que salió en de uno muy famoso, ¿no? Es una vergüenza. Entonces, ¿cómo puede decir una persona que no estudia las escrituras? Solo las que quieren mantener a su rebaño en ignorancia. Hay otro que dice, tú puedes escuchar a Dios obedecer a Dios de dos formas. O puedes obedecer por la voluntad de Dios escrita, que ya fue ayer, o por la que Él está diciendo hoy, diciendo que has al lado las escrituras y escucha directo que Dios te está diciendo. Y dice, sí, principios tú usa, y obviamente hace acento en dinero, que da dinero porque es principio que está escrito. Pero dice, lo demás tienes que escuchar hoy, refiriendo a sí mismo como el vocero de Dios. Esas declaraciones son muy importantes. Si te encuentras en un lugar donde te hacen sentir o te enseñan que la palabra de Dios no es tan relevante, que tienes que solo escuchar lo que dice predicador en el púlpito, entonces es buen tiempo que tú agarras tus cosas, dices adiós, y vas a buscar un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Ahora quiero comentar algo, porque yo sé que si tú eres pastor o un ministro o nada más un creyente y estás ahí escuchando y tal vez te da coraje porque estamos hablando de problemas de cristianismo así abierto al mundo. La palabra de Dios es palabra muy honesta y no hace ver a las personas mejor que son. Dios llama cosas por su nombre. Por eso aquí no tenemos miedo de decir que el mundo cristiano tiene muchos problemas y mucho abuso. Y si no detectamos estos problemas y si no levantamos nuestra voz, que el mundo sabe que somos conscientes, si como siervos de Dios somos conscientes de lo que sucede y estamos ofreciendo salida y salvación y sanación, te estamos ofreciendo la palabra de Dios para que tú puedas saber que aunque hay 1000 personas corruptas trabajando manejando, manipulando con la palabra de Dios, Dios siempre tiene su remanente de los fieles, los que de veras aman a Dios y los que de veras aman a su pueblo y están dispuestos a servir, están dispuestos a amarte, están dispuestos a ayudarte para que te levantes y andes. Qué hermoso, efectivamente, pastor. ¿Tiene algo en...? No, me estaba llamando mucho la atención todo lo que están mencionando ahora. Realmente es una vergüenza que estos pastores digan que no es necesario ya estudiar la palabra de Dios. Eso es una herejía. Absolutamente lo único que Dios estableció para poder guiarnos y poder saber cuál es el camino correcto es la Escritura. El estudio, la Escritura del No hay diablo. otra cosa. Dios inspiró a estos hombres que escribieran su palabra para que pudieran comunicar la voluntad de Dios a nosotros. Entonces, si nos olvidamos de lo que Dios estableció, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y ese es el problema. Estos hombres piden más credibilidad a ellos que a lo que Dios estableció. Prevaricadores. ¿Sí? Y es un problema muy serio.
Si en tu congregación no te instruyen en la palabra, ¿qué estás haciendo ahí? Exactamente, por eso vuelvo siempre a lo preliminar con el título de este programa, con una acción tan profunda y verdadera, como explicamos al principio, levántate y anda, significa, porque mire, en las guerras, en los grupos y todo, para que haya un tipo de rebelión de esa, de que la gente hacía lo que decía aquel líder, si decía no, porque tal, hablando en este aspecto de lo que era la idolatría, buscaban y decían y le daban poder a un chivo, a una cosa de oro, a una fundición. Piedra. Ahí va todo el pueblo para allá, ahí va todo el mundo para allá. Ahora estos líderes sacan esto, no hace falta la palabra, y ahí va y llena un estadio. Si usted lo leyó y usted no tiene discernimiento, porque no creo que toda la plaza esté llena o todo el estadio esté lleno de puro inepto, de puro principiante, yo no lo creo. Ahí va mucho que ya conoce, que llevan y presumen y dicen, ¿cuánto llevas en el evangelio? 20 años. Y estás escuchando la arenga, la prédica, el discurso, la presentación de un apóstata, de un prevaricador, porque eso es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo caso real, ni estás buscando discernir lo que dice la Biblia, porque tú como oyente, o yo como oyente, que vamos ahí porque nos apantalló la fama de aquel, porque vino, que ha llenado estadio, porque tiene su saco, o su blusa, o su manto santo y hace muchos milagros. Porque preferimos ver más el milagro hecho en el momento, irlo a contar, irlo y todo, pero no sé lo que dice la palabra. ¿Y eso es a lo que se refiere, pastor? Sí. Bien lo resume apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 17 y adelante, dice, pues cuando él recibió de Dios, hablando de Cristo Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que dijo que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está diciendo Pedro, vimos esa revelación, la recibimos. Pero mira qué dice versículo 19. Pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es la de interpretación privada, porque nunca fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pedro dice, nosotros recibimos revelaciones, pero las medimos por lo que ya está escrito, refiriendo a la Torá, porque todavía el Nuevo Testamento ni siquiera estaba escrito. Entonces dicen, nosotros por más seguro agarramos es en lo que conocemos Antiguo Testamento, que no es nada antiguo, es tan actual hoy como ayer, como palabra más segura para medir somos todas las profecías de hoy. Así es. Es una cosa preciosa, preciosa. Sí, pastor. Otro de los grandes males que tenemos es esta teología del reemplazo, donde nos dice que el Antiguo Testamento, todo lo que Dios estableció en su palabra, era para el pueblo de Israel y que ya no tiene ninguna relación con nosotros. Como si ahora, por la gracia, tuviéramos autoridad para robar, para mentir, para fornicar. Pero quiero enseñarles algo muy importante. Adelante. En 2 de Timoteo 3, del 13 al 16, Pablo está instruyendo a su discípulo Timoteo. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Dice,
las Sagradas Escrituras. No dice el Nuevo Testamento, dice las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice toda la Escritura, no dice el Nuevo Testamento, dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero explicar algo muy importante. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a Timoteo, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió a partir del año 50 al 110 después de Cristo. Lo único que tenían para poder estudiar la perfecta revelación de Dios, lo que enseñaba Jesús, lo que enseñaba Juan, Santiago, Pedro, era el Antiguo Testamento. Y aquí Pablo está diciendo dos cosas muy importantes. Dice, porque las Sagradas Escrituras, toda la Biblia, dice, toda es buena para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es muy importante lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo no? Muy importante, porque si tú desechas el Antiguo Testamento, te estás poniendo la soga a ti mismo y estás quitando el fundamento de todo lo que Jesús y los apóstoles enseñaron y predicaron. Y vinieron a cumplir y a confirmar. Así es. Y el problema es que desechando esto e intentando reemplazar lo que Dios Padre estableció, nos estamos engañando a nosotros mismos y nos estamos dando autorización de pecar, rompiendo todo lo que Dios estableció. Es un problema muy serio. Exactamente. Lamentablemente ya este tiempo se nos acabó, se nos fue, pero sí. Mira, yo me pudiera pasar aquí otra hora más, pero la televisión tiene su tiempo. Estamos a través de este canal de televisión, que Dios lo bendiga, porque en realidad no es un canal cristiano, está dando su 10% de su 24 horas de transmisión para que nosotros podamos llevarle a usted un 10%, un poquito, un poco de la palabra. Estamos en este momento aquí transmitiendo por esa gran bendición que tocó a las personas que dirigen este canal de televisión. Por eso les pedimos que Dios los bendiga, que oren por ellos, por todos sus trabajadores aquí, por todos los técnicos, por sus directivos, por todo, para que Dios nos siga bendiciendo, para que podamos ir y echar la semilla en ustedes, en nosotros mismos, que somos aún tierra fértil, porque estamos esperando al Mesías, que nos ha enseñado la verdad, pero sobre todo a decir la verdad. Amén. Nos tenemos que despedir, pastores. Levántate y anda. Levántate. Muchas Que Dios los gracias. bendiga. Y anda. Que Dios los bendiga.